Urbana va. Salí con lo puesto. ...33 minutos pasaron de las 4 de la tarde... ...seguimos analizando y hablando un poco... ...de lo que para mí es el escándalo de la semana... ...lo que dijo ayer el que pretende ser el embajador de la Argentina... ...el elegido de Donald Trump para ser embajador de la Argentina... Peter Lamelas... y en relación con esto... diputados de Unión por la Patria... ...presentaron un proyecto para... que sea persona no grata en la Argentina. Está en línea con nosotros el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moro. ¿Cómo le va, Leopoldo? Leopoldo, ¿cómo le va? Buenas tardes. O no lo escucho o se cortó la comunicación, capaz, a ver. ¿Se habrá cortado? Puede ser, a ver. Me parece que se cortó, ¿eh? Cresti. Se cortó, ¿no? Bueno, hoy vamos a llamar porque es súper interesante tratar de hablar con Leopoldo, que hoy hizo un tuit, dice: hoy presentamos un proyecto para declarar persona no grata al vocero de los fondos buitres y la ultraderecha de Estados Unidos que pretende dictar nuestra política exterior, intervenir en el federalismo argentino y profundizar la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner. La patria no se vende, ni se alquila, ni se entrega. Subió hoy en sus redes sociales el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moro. Es un proyecto de resolución y por lo que veo tiene la firma de los principales o de todos los diputados de Unión por la Patria. Leopoldo Moro, Germán Martínez, Paula Penaca, Cecilia Muró. Bueno, sí, están todos los diputados de Unión por la Patria. En sus fundamentos dice declarar persona no grata al señor Peter Lamena en virtud de las declaraciones vertidas ante el Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso estadounidense. Ahora sí creo que está con nosotros Leopoldo. Leopoldo, ¿cómo le va? Gordo Vitalio lo saluda. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Bueno, estaba leyendo ahí un poco su tuit y los principales fundamentos del proyecto presentado para declarar persona no grata a Peter Lamelas. Sí, bueno, a lo largo de la historia argentina y de las relaciones exteriores de nuestro país, siempre ha habido algunas vicisitudes, problemas, pero nunca se llegó a este nivel de impunidad y de impudicia de alguien que pretende venir a representar un país extranjero, en este caso los Estados Unidos, pero con las ínfulas de venir a ser interventor en el Poder Judicial para seguir profundizando la persecución a Cristina Fernández de Kirchner y obtener nuevas condenas, o pretender meterse en la vida de las provincias para decir a los gobernadores, que de alguna manera tratar de indicarle al pueblo de esa provincia con quién tienen que negociar y con quién no, o lo que es peor todavía, anunciar que si bien tienen una posición neutral en el caso de Malvinas, ellos reconocen la administración británica y no reconocen el derecho argentino sobre Malvinas, lo que afecta a la soberanía. En concreto, este hombre pretende ser interventor del Poder Judicial de la Argentina, pretende ser interventor del gobierno nacional, entre otras cosas porque acá hay un presidente que se arrodilla antes que se lo pidan, y pretende ser interventor de las provincias, vulnerando la Constitución Nacional. Por lo tanto, no puede pisar territorio argentino, ni como embajador, ni como ciudadano de un país donde expresa amenazas hacia el sistema institucional de la Argentina. Hay que agradecerle, eso sí, que le puso cara y rostro a quienes vinieron desde hace ya muchos años ordenando la persecución política contra Cristina y el movimiento popular. Acá conocíamos los rostros de quienes ejecutaron esas órdenes: Macri, Bonadío, Lorenzetti, Manieto, pero no conocíamos la cara, los rostros y los nombres de quienes habían ordenado hace ya muchos años atrás desde Estados Unidos poner en marcha esta persecución para reabrir el ciclo de endeudamiento, para someter al país, para quedarse con sus recursos naturales, como es la pretensión de estos grupos que se han apropiado del poder norteamericano. Leopoldo, de las tres cosas que dijo, que me parece lo más crucial y lo más preocupante, lo que dijo Lamelas ayer, esta idea de
que Cristina siga presa, tratando de, no sé, como que si venga a ser juez, dijo que no quería que siga, que quería acabar con la corrupción en la Argentina, la intervención a los gobernadores para que no puedan negociar con países como China. ¿Cuál es la que más le preocupa? Bueno, y también lo de las Malvinas, ¿no? Declarando que las Malvinas no son Argentina y que Estados Unidos no puede meterse en esa discusión. De las tres, ¿cuál es el que más le preocupa? No, todas porque están todas unidas, están todas vinculadas una con otra, no son cuestiones diferentes. Bien. Cuando ellos atacan la soberanía de la Argentina, están atacando el sistema institucional, que es un sistema federal, porque cuando él dice que el problema de la corrupción viene de China, significa que también está acusando a los gobernadores de la Argentina de corruptos, porque la corrupción requiere de dos partes, una que compra y otra que se deja comprar, y hace expresa mención a la autonomía que tienen nuestras provincias para manejar sus recursos naturales, pero que no es un capricho de los gobernadores, está escrito en la Constitución Nacional, que tienen ese derecho de manejar sus... Bueno, tanto es así que buena parte de las provincias de la Argentina tienen como su mejor socio comercial a los chinos, y otras provincias tienen como su mejor socio comercial a Brasil. Correcto. Entonces digo, y lo de Cristina, bueno, te reitero, es una confesión de que han sido ellos desde hace mucho tiempo atrás los que inventaron todas estas causas, presionaron a los jueces, llevaron adelante lo que se llama el lawfare de Estados Unidos para perseguirla. Ya en el año 2014 Cristina había dicho, si me pasa algo, no miren hacia Oriente, miren hacia Occidente y miren hacia el norte. Y efectivamente, desde el norte, desde donde vienen estas órdenes, porque ella era un obstáculo para los que querían volver a endeudar a la Argentina, volver a entregar a la Argentina, y entonces la querían eliminar. ¿Por qué dijo aquella frase, si me pasa algo, miren hacia el norte? Porque en esos días de febrero del 2014, en plena pelea con los fondos buitres, que son los que financian a estos tipos de Estados Unidos, en plena pelea apareció un misterioso anónimo que decía que el ISIS estaba preparando un atentado contra Cristina Kirchner. El ISIS. Mentira. Estaban imaginando ellos un atentado contra Cristina Kirchner, que no lo ejecutaron en el 2014, pero sí lo intentaron muchos años después, porque hasta eso han llegado, hasta el intento de asesinarlo. Leopoldo, la intención del proyecto, ¿cuál sería? Obviamente que sea una persona grata, pero ¿sería frenar la nominación de Trump a Peter Lamailas como embajador en la Argentina? Claro, porque este hombre todavía no está formalmente propuesto como embajador. No, por eso hizo ayer la presentación en el Senado. Él hizo una presentación que debe ser aprobada o no por el Senado de los Estados Unidos. Por lo tanto, todavía no está el gobierno de Estados Unidos en condiciones de pedir el placet, ni el gobierno argentino en condiciones de aceptar o no las cartas credenciales. Están en una etapa anterior, pero ya estas declaraciones son más que suficientes como para pedir que sea declarado persona no grata para los intereses de la Argentina. Y de ser aprobado no podría ser embajador, naturalmente. No, bueno, de ser aprobado quedaría, ¿cómo le podría decir?, inhibido el gobierno de Estados Unidos de proponerlo como embajador. No es que la decisión nuestra le va a prohibir al Senado de los Estados Unidos designarlo embajador. Pero la decisión nuestra sí puede crear conciencia de que en realidad, en vez de mandar un embajador, están mandando a alguien que viene a comandar una guerra a la Argentina o contra la Argentina. Yo hacía la siguiente lectura recién, Leopoldo, porque una cosa es lo que Milei dice y otra cosa es la que Milei hace. En la campaña Milei dijo que no iba a negociar con los chinas comunistas, con Brasil, etcétera, etcétera, pero la realidad es que sí hizo eso. Incluso Estados Unidos apretó a Argentina para que no renueve los swap y Argentina lo hizo. ¿No puede ser una especie de aprieto de Donald Trump esto, poner a un tipo que diga estas cosas, que va a ser el futuro embajador al gobierno argentino, como diciendo, o te rendís a mis pies o anda a negociar con los demás si querés? Puede ser, porque en realidad también lo está haciendo con Brasil. Vos fíjate que le está subiendo los aranceles a Brasil, pero no por una cuestión comercial, sino porque dice que tienen que parar el juicio contra Bolsonaro. Correcto, para que liberen a Bolsonaro.
y además le prohíben la entrada a Estados Unidos, como hicieron con Cristina, en este caso a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Así que algo de eso puede haber, pero yo creo que la diferencia es que aquí Milei se arrodilla antes que se lo piden, mientras Lula se planta con dignidad. Así que más bien creo que acá estamos en el riesgo de que se sientan honrados por esta designación que está haciendo Trump. Porque es cierto lo que vos decís de que Milei dice una cosa y hace otra. Le propuso a los argentinos dolarizar la economía. No lo hizo. Mucha gente se ilusionó con que iba a ganar en dólares y no lo hizo. Sí, prender fuego al Banco Central. Como para en realidad alguna, sí, ¿no? dolarizó los precios, pero no los salarios. Dijo que iba a destruir al Banco Central y por el contrario lo ha fortalecido porque lo necesita para hacer maniobras con el dólar a futuro para que no se le escape el dólar al valor real y mantenerlo en un valor ficticio. Es cierto eso. Y Sí, además mantiene la negociación con China. Eso en términos geopolíticos, por eso digo, puede haber una especie de Donald Lo que Trump pasa es que mantiene la negociación con China porque también está agarrado con los swap Obvio. que se renovaron hace poco. Bueno, pero y que si China los reclama de un día para el otro, estamos en las bola. reservas del Banco Central que son negativas se transformarían en recontra negativas. Pero a su modo Estados Unidos apretó para que nosotros no renovamos esos swap. Y sí, pero era imposible para el gobierno de Milei no hacerlo, con apriete o sin apriete de Estados Unidos, porque como el gobierno de Milei necesita esos dólares porque no genera dólares genuinos, de ninguna manera podía darse el lujo de romper con China y que China reclamara que le devolvieran el monto total de los swap, porque hubiera provocado una catástrofe en Argentina. Y ahora con esta declaración de Peter Lamela ayer, ¿tiene margen de maniobra el gobierno para seguir teniendo cintura y negociar con China, uno de sus principales socios comerciales, y seguir teniendo la relación que tiene el presidente de Argentina con Donald Trump? Lo que pasa es que esto depende más que de nosotros, de los chinos, que son mucho más inteligentes en materia de política exterior y además mucho más exitosos, aunque sea un país con características institucionales distintas a nuestros, son más exitosos desde el punto de vista del desarrollo capitalista, aunque sea un capitalismo de Estado. Y son ellos los que mantienen la relación en realidad. Pues fíjate que las declaraciones de la Embajada de China son muy prudentes respecto al gobierno argentino, sí refutan con fuerza los argumentos de Estados Unidos, pero tratan de no rozar ni tocar la relación con Argentina, porque China, por supuesto, quiere hacer negocios en el mundo como cualquier otro país del mundo, pero no te impone condiciones por fuera de los negocios. No pretende imponer condiciones como si, por ejemplo, lo hace el Fondo Monetario Internacional. Sí, yo lo decía más pensando en Estados Unidos, en un Donald Trump caprichoso, como así le dice a Lula: si no liberás a Bolsonaro, te sigo subiendo el arancel, que le diga a Milei, o dejá de negociar con China, o no sé, te corto la mano con la ayuda en el FMI, te subo el arancel como lo hago con otros países, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero lo dijo también ayer este hombre lo dijo explícitamente. Él dice que vienen a garantizar que gane Milei las elecciones y tenga un mandato más. Claro. Porque ellos saben que en Milei van a encontrar a alguien predispuesto a ser sirviente de esas políticas. Correcto. Es una decisión de Estados Unidos acompañar a Milei, por eso le dieron luz verde a un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, que era imposible que se pudiera materializar, habida cuenta de que ya éramos en ese momento, gracias a Macri, el país más endeudado del planeta con el Fondo Monetario Internacional. Y así todo le han dado un nuevo préstamo del cual ya se comieron el 44% de las divisas que se fugaron al exterior en la formación de activos externos. Dicho por el propio fondo. Y sin embargo el Fondo Monetario le sigue prestando. Leopoldo, ¿cómo le va? Iván Cerezuela lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué balance hace de cambiamos de tema? ¿Qué balance hace del cierre de listas de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el gobernador Axel Kicillof impuso por lo menos a los dos candidatos más importantes, en la primera Gabriel Catopodis y en la tercera Verónica Magario? Yo creo que acá nadie impuso nada, ni unos ni otros. Todos trataron de, bueno, obviamente que sus espacios estuvieran representados
y depende cómo lo mires, uno puede decir al otro, bueno, no, a mí me salió mejor la negociación, peor, etcétera. Lo importante es que se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo es el que tiene que ser la herramienta para enfrentar todo esto que estamos conversando, para enfrentar las políticas de Milei. Pero El gran desafío es movilizar al electorado, que la gente se dé cuenta de que ese día, 7 de septiembre y después el 26 de octubre, tiene en sus manos la única herramienta poderosa que el pueblo tiene, que es la posibilidad de votar. Si quiere defender a los jubilados, si quiere defender a la salud pública, si quiere que la educación pública sea factor de movilidad social, si quiere recuperar las empresas que se están cerrando, si quiere, tenés que fortalecer al Congreso con una oposición real al gobierno de Milei. Y eso lo podés hacer solo votando esos días. ¿Pero alcanza con esa unidad electoral? Digo porque en distintas ocasiones hemos visto enfrentados a dirigentes de la Cámpora que conforman el gobierno bonaerense con dirigentes o funcionarios de Kicillof. Bueno, pero a ver, eso no significa que el gobierno esté funcionando mal, en realidad funciona muy bien. Hay dirigentes de la Cámpora que son muy buenos ministros, como el ministro Kretschmer de Salud, que sostiene el sistema de salud a pesar de los embates del gobierno nacional y el de financiamiento, el ministro de Justicia, que pudo llenar 200 vacantes después de muchísimos años, en donde el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tenía, digamos, un brazo cortado porque le faltaban designaciones de fiscales, de jueces, de defensores oficiales. Y también hay ministros que no son de la Cámpora, que también son muy buenos ministros en el gobierno de Kicillof. Eso hay que medirlo en función de los resultados, no de la pertenencia a tal o cual sector interno. Leopoldo, los resultados son buenos. Le hago la última, disculpe. ¿Cree que el gobierno tiene los votos, el gobierno nacional, los votos necesarios para sostener el eventual veto que va a hacer Javier Milei contra la emergencia en discapacidad y el aumento de los jubilados? Yo creo que hoy no los tiene, los va a tratar de obtener de cualquier manera, presionando, pataleando, buscando algún acuerdo con algún gobernador, pero el problema que tienen ahora es que los gobernadores están en una disyuntiva o en un dilema muy complicado, porque tienen razón en su reclamo, pero a la vez han quedado expuestos a tener que decidir, de acuerdo a lo que quiere Milei, entre el reclamo de ellos o jorobarle la vida a los jubilados, jorobarle la vida a las universidades. Claro. Y entonces es un dilema muy complejo. Yo creo que ahora hay mucha menos gente predispuesta a seguir ejercitando lo que denominaban la oposición complaciente o la oposición que no se oponía. Es decir, en síntesis, hay menos gente dispuesta a ponerse peluca, peluquín o bisoñé para acompañar al gobierno. Leopoldo, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar un ratito con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Pasaba con nosotros el diputado nacional Leopoldo Moró. Muy buena entrevista que saca ahí Cere del sombrero, porque hoy al mediodía los diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para que Peter Lamelas, vaya nombre, Peter Lamelas, sea considerada persona no grata en la Argentina y así bajar la nominación de Donald Trump para que sea